pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar. Bienvenidos a su programa Nuestra América y Más, que les brinda una ventana hacia Latinoamérica, el Caribe y Massachusetts. Aquí ustedes y nosotros, como nuestroamericanos que somos, tenemos la oportunidad de analizar temas de interés que ocurren en nuestra región y que muchas veces son invisibilizados por los demás medios de comunicación. Soy Vanessa Matamoros y es un placer estar aquí nuevamente con ustedes junto al equipo que producimos este programa en forma independiente y voluntaria. Los temas de hoy serán variados y en el aspecto de actualidad hablaremos sobre las elecciones en Brasil y en Bolivia, además de la injerencia de Estados Unidos y de la USAID en Cuba a través de diferentes mecanismos, y dedicaremos gran parte del programa a continuar con el tema de abuelas de Plaza de Mayo. Esperamos que este programa sea de su agrado, que les permita reflexionar acerca de las cosas que ocurren en nuestra región y que muchas veces no las conocemos, y así poder entonces todos juntos contribuir a la construcción de un mundo mucho más justo y más humano. Pondremos en pantalla los números en donde nos pueden contactar para así participar en el programa, y les recordamos que pueden ver también los programas grabados anteriormente en YouTube, buscan Nuestra América y Más y pueden ver programas. Estamos haciendo hoy el programa número 28. Además, queremos también reiterar que pueden también comunicarse con nosotros a través del email y del Twitter, que también lo iremos poniendo en pantalla. Bueno, muchas gracias, y le damos entonces así el pase hoy al primer segmento a nuestros compañeros Jorge Marín y Nini Rodríguez. Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches a todos, y comenzaremos este segmento con un pequeño análisis de las elecciones que se llevarán a cabo en el mes de octubre de este año, donde Brasil y Bolivia y Uruguay, en ese orden, eligen presidente para la segunda parte de la década. Por ahora, las encuestas indican que los gobiernos progresistas seguirán revalidados por los ciudadanos. De hecho, O Globo publicó que para las elecciones del 5 de octubre en Brasil, el escenario político muestra que la presidenta Dilma Rousseff está consolidada en torno a un 38% de intención de votos, 16 puntos por encima de su opositor, Aécio Neves. ¿Qué opinas, Nini? Así es, Jorge. De hecho, las encuestas señalan que seguramente se realizará una segunda vuelta, y también señalan y muestran que la candidata favorita es la presidenta actual, Dilma Rousseff. Sin embargo, después de la muerte del candidato de izquierda, Eduardo Campos, el miércoles de la semana pasada, el Partido Socialista Brasilero decide encabezar su partido con la dirigente Marina Silva. Esto va a cambiar un poco el tablero electoral, y de hecho se habla de un posible empate técnico. Claro, esto se está hablando a través de encuestas de opinión y no oficiales. En el siguiente video vamos a ver una entrevista que hizo Telesur con el periodista y director de Opera Mundi, Brendo Altamar, donde habla un poquito de los proyectos que las candidatas Dilma y Marina desean hacer, y la diferencia que tienen, la principal diferencia que tienen estas candidatas para las elecciones de Brasil el próximo mes. Veamos. Por favor, también conocer, ayer ha arrancado ya la campaña electoral en varios medios de comunicación, donde los candidatos están dando a conocer sus proyectos o proyectos electorales o programas de gobierno, como se conoce en otros países, para poder captar de alguna manera los votos en los ciudadanos a través de las urnas. ¿Cómo se está desarrollando el trabajo de los medios de comunicación en este aspecto, la apertura a estos candidatos y justamente la socialización o difusión de estos proyectos de gobierno? Mira, de verdad nosotros tenemos una situación de 2 proyectos, 3 candidaturas.
O sea, hay un proyecto que es el proyecto que gobierna el país desde la asunción del presidente Lula en 2003, que es el proyecto del modelo de desarrollo con la inclusión social, de la política internacional basada en la integración latinoamericana, que es la política, digamos, de fortalecer la independencia del país frente a los grandes centros políticos y económicos del mundo. Hay un otro proyecto con dos variables, una variable que es Aécio Neves, otra variable que es Marina Silva, que es un proyecto que se desarrolla en el campo de las ideas llamadas como neoliberales, o sea, que pone eje en la reducción de la intervención del Estado, en un realineamiento de la política internacional del país alrededor de la hegemonía de los Estados Unidos y de los principales países del capitalismo, que busca un regreso al modelo anterior. Claro que hay diferencias entre Aécio y Marina, pero son fundamentalmente el mismo proyecto. Ese es el gran debate en el país, o sea, si se mantiene ese proyecto, se profundiza y se radicaliza el proyecto empezado en 2003, o si se cambia este proyecto por un otro proyecto que es fundamentalmente de restauración de un modelo político-económico que ha sido implementado en el país previo a la elección del presidente Lula. Entonces, ha empezado fuertemente ese debate ahora en la campaña electoral. Recuerdo que, diferentemente que en Venezuela y otros países, acá en Brasil tenemos la propaganda electoral gratuita, que son como programas diarios de televisión, que los partidos no tienen que pagar por eso, no tienen que pagar el espacio de los avisos, solamente la producción de los avisos. Y que son programas en los cuales, digamos, esos proyectos se enfrentan. Eso ha empezado ayer y yo creo que se va a profundizar. O sea, el país se va a mantener en el mismo rumbo empezado en 2003. Por otro lado, el 12 de octubre se vota por presidente y legisladores en Bolivia. Los principales candidatos para elecciones son Bolivia ya y Samuel Doria Medina, donde Evo Morales es el favorito debido a las reformas hechas en periodos pasados donde se enfocó en la educación, la reducción de pobreza y desigualdad. ¿Qué opinas, Nini? Bueno, de hecho, otro tema bastante importante es que en Bolivia, cuando Evo Morales toma el gobierno por primera vez, la primera presidencia, en el 2005, se recaudaba unos 300 millones de sus riquezas y luego ahorita, en el 2014, cuando Evo está yendo por una tercera reelección para la presidencia, se están recaudando unos 6.000 millones de sus riquezas. En el siguiente video vamos a ver un poco de cómo ha sido la desorganización de parte de la oposición en estas elecciones que vienen en Bolivia en el mes de octubre. Veamos. Tiene definidos sus candidatos de cara a las elecciones de octubre. Evo Morales lidera las encuestas. El empresario y exministro neoliberal Samuel Doria Medina aparece en el segundo lugar de las preferencias. Juan del Granado, dirigente con una extensa carrera en distintas toldas políticas, ocuparía un lejano tercer lugar. Los opositores no han logrado ponerse de acuerdo en torno a una candidatura única y son caras conocidas para la sociedad boliviana, muy ligados a los antiguos gobiernos neoliberales. La oposición se ha desgastado mucho intentando buscar duplas, coaliciones, unidad, en vez de formular una propuesta concreta de país y de gobierno. En lugar de dar a conocer su proyecto de país, la oposición ha centrado el debate público en el supuesto despilfarro del gobierno. No vamos a llegar al gobierno para despilfarrar. No vamos a llegar al gobierno para viajar en aviones de 40 millones de dólares, en autos blindados. Lo primero que vamos a hacer es vender esos artículos de lujo. Estos días estamos escuchando, algunos candidatos dicen, lo primero, cuando va a ser presidente va a vender los aviones, los helicópteros. Yo llego a la siguiente conclusión.
Los neoliberales, los restos de los neoliberales, solo saben vender la patria y depender de los extranjeros. La oposición boliviana no ha conseguido su principal objetivo, que era lograr una candidatura de unidad. Eso significa que en esta breve carrera de cara a las elecciones, quienes aspiran a remover a Evo Morales del sillón presidencial largan con varios puestos de desventaja. Pasemos a los ataques que la organización USAID organiza contra los países del sur. En esta ocasión contra Cuba. Como se ha visto en la prensa recientemente, esta organización, la cual fue formada en 1961 para promover educación, alimentación y salud en países en desarrollo, ahora es un brazo del Departamento de Estado. Hace cosas que en los 60 y 70 lo hacía la CIA. Entrenar y reclutar a gente de la oposición para desestabilizar el gobierno. ¿Qué opinas, Nini? Esto no solamente pasa en Cuba, Jorge, también pasó a principios de años en Venezuela, donde jóvenes bastante entrenados tomaron acciones agresivas y violentas en contra del gobierno para derrocar la república actual. En el siguiente video vamos a ver un reporte de ERT explicando las acciones que la USAID ha tenido en la isla de Cuba. Veamos. Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, envió a adolescentes latinoamericanos a Cuba para que promovieran la oposición. Según la investigación realizada por una agencia de noticias, los jóvenes procedían de Venezuela, Costa Rica y Perú. Su labor consistía en reclutar a futuros activistas políticos. Para ello, estos supuestos espías se movían por ambientes universitarios y también organizaban eventos sociales. El informe periodístico añade que los adolescentes están muy poco entrenados para la labor encomendada. Hay que recordar que hace unos meses se hizo público otro programa financiado por la USAID para la creación de un Twitter cubano llamado Sunsuneo. Mediante esta red social se debía promover una serie de manifestaciones para provocar la primavera cubana. Además de todo esto, también a principios del año se consigue la creación de un programa bastante similar al Twitter, exclusivo para generar contactos en Cuba de jóvenes, para luego reclutarlos y que estos jóvenes hagan como unas veces de oposición con el gobierno de la isla. Sí, y después el Congreso americano se hacen investigaciones cuando ya el secreto es público. Si no se hiciera público, estas operaciones todavía estarían en función. En este caso, la agencia USA otra vez es acusada por algunos en el Congreso de estar haciendo cosas en el exterior sin autorización. Veamos. Gusto es mío. A usted gracias por despertar informándose con nosotros. Las revelaciones sobre la red social Sunsuneo, un programa para generar subversión en Cuba, realizadas por la agencia estadounidense Associated Press, siguen dando de qué hablar a nivel internacional. La Agencia Internacional de Ayuda al Desarrollo, el rimbombante nombre de la USAID, fue la encargada de este programa encubierto que ahora sale a la luz pública, generando mucho cuestionamiento, como que, por ejemplo, los congresistas exigen saber más porque no conocían de este programa y que siendo ellos los que aprueban los presupuestos, pues debían tener los detalles. Toda esta historia es la prueba de que la USAID no está actuando como una inocua agencia de ayuda al desarrollo, sino como una rama ejecutiva de la Agencia Central de Inteligencia en los tiempos en que la CIA ha perdido prestigio. A raíz de este tema también llega otro tema que es el fracaso absoluto que representa esta iniciativa, ya que hubo un desconocimiento de la realidad cubana. Muchos medios de comunicación han hecho artículos que les recomiendo ver. Uno de ellos fue un medio de comunicación estadounidense, el New Yorker. Tiene un artículo que dice la peligrosa absurdidad del Twitter cubano. Se los recomiendo. Vamos a finalizar este segmento con una rapera Rodbexa que está con Chávez en el 2011 en una reunión del Gran Polo Patriótico. Hasta la próxima y saludos a todos. ¡Bulla, bulla, 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 bulla! Salgo disparada como una bala, una flecha de Robin Hood. Soy el terremoto, el huracán,
apague la luz, como me quieras llamar tú. He venido a revolucionar, a cambiar mi manera, voy a implantar. Te vas a quedar pegado como pega loca, vuelto loco o vuelta loca. Pero es que si es que el pecho a ti te llega a la boca cuando esta chama a cantar se monta. En fin, vuelta y vuelta como pollo en brasa, viendo a cada momento cómo sube mi raza. Pero no en un cohete de los que porta la NASA, sino en ideología. Que mi país Venezuela esté cambiando cada día. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que promuevo en mi mente, en cada vuelo, en cada tarde de consuelo. Cuando mis pensamientos no despegan ni del suelo, comienza mi cabeza a ensamblar cada pieza. Consigo con mis letras que una persona sienta y se comprometa. Quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Y los venezolanos con las manos arriba. ¿Qué? Con las manos arriba, latinos. Es bandera, lo que pasa es que te discriminen por el color y la raza, religión, política y cultura. Y tu masa encefálica se va a la basura porque no les importa sino cuánto tu bolsillo porta, no me soporta. Porque les digo la realidad, yo no hablo bla bla, hablo la verdad, estás claro en eso, te lo confieso. Cuando empiezo te quedas tieso, yo no te digo algo que no es. Tampoco a ti te rapeo en inglés, tengo claro, soy latina y mi idioma está en la cima. Tampoco te hablo español y castellano, pongamos los puntos claros, yo hablo venezolano, ni español ni castellano. Yo hablo venezolano, quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Y haga una bulla con las manos arriba. ¿Qué? Con las manos arriba. Yo hablo venezolano, seguimos, paramos, nos conectamos. Eso es mentira que somos segunda mano, segundo plato de la mesa. ¿Entienden de una vez que somos proeza? Métete en la cabeza, en intelecto y actitud. Estamos sobrados, somos ricos y sigo respetando al rap de Puerto Rico, al cubano, al colombiano, mexicano y español. Pero lo de nosotros sale del corazón, con sentimiento, con talento, violento, ojo, no con armas sino con conocimiento. El intelecto emana de los foros, te metes en internet y lo ves en los foros. Es sabiduría, aunque muchos locos piensen que son habladuría. Conozco primero a fondo la ciencia mía, para que después hablen como comadre chismosa. Yo te escribo en verso y en prosa, no soy Alice en el país de las maravillas. Estamos claros, te portas mal, te acribillan, te hacen papillas, es que eso es obvio. O eres ángel o eres demonio, ni no. O eres ángel o eres demonio. Quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Que vive el hip hop con las manos arriba. ¿Qué? Con las manos arriba, que viva la cultura con las manos arriba. El deporte con las manos arriba. Damos comienzo a la segunda parte del programa, la cual la dedicaremos a continuar con el tema de las abuelas de Plaza de Mayo. La razón fundamental por que lo estamos continuando en este programa es por la importancia que tiene este tema, además por los comentarios que recibimos muy positivos que querían que abarcáramos y tocáramos en más detalle elementos sobre las abuelas de Plaza de Mayo que son muy importantes entender, y además porque en estas semanas ha ocurrido que han aparecido pues nietos de las abuelas de Mayo muy importantes, como es la nieta 115, que justamente apareció el viernes pasado, o digamos, se recuperó el viernes pasado después de que habíamos hecho el programa. Entonces es muy importante que manejemos pues que este es un tema clave para nosotros en la región y que esperamos pues que los televidentes puedan comprender mucho más sobre este tema. Y lo vamos a hacer además en un nuevo formato con nuestra compañera Rena Hilas. Hola, buenas noches, gracias Vanessa, es un placer compartir el segmento contigo y sobre todo tratando este tema de las abuelas de la Plaza de Mayo, que primeramente fueron las madres de la Plaza de Mayo. Ellas tienen una lucha por 37 años tratando de buscar, de identificar a sus hijos y posteriormente a sus nietos. Fueron más de 30.000 personas, hombres y mujeres desaparecidos, y es por eso que es un día importante y de júbilo cuando se encuentra uno de estos nietos. Como dijo Vanessa, en las últimas 2 semanas se ha identificado a 2 nietos por voluntad propia, y en este momento les queremos presentar el video de la nieta número 115 de nombre Ana Libertad. De Mayo anunció la recuperación de la nieta número 115, Ana Libertad, hija de 2 militantes comunistas que fueron secuestrados en 1977 en La Plata, y es la nieta de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Las abuelas de Plaza de Mayo tenemos la inmensa felicidad de anunciar que encontramos a la nieta número 115, hija de Héctor Carlos Baratti y de Elena de la Cuadra. Se trata además de la nieta de Alicia Licha Subasnávar de la Cuadra, una de las fundadoras de la asociación que lamentablemente falleció en junio del 2008 sin abrazar a su nieta. Elena estaba embarazada de 5 meses al momento del secuestro. Por testimonios de sobrevivientes, se pudo saber que el 16 de junio de 1977 dio a luz durante su cautiverio en la comisaría Quinta de La Plata a una niña a la que llamó Ana Libertad, que hoy recupera su identidad. Sí, bueno, verdaderamente este es un tema de sentimientos encontrados y de mucha satisfacción cada vez que se encuentra uno de estos nietos. Estas abuelas, ellas son una asociación que fue fundada desde el año 1977, y ellas tienen un lema: ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Vanessa, ¿crees tú que después de estas dos apariciones, verdad, de estos dos reencuentros de estos nietos, se producirá motivará a esos hombres y mujeres que tienen esa espina de saber si son o no son nietos de estas abuelas que tienen una lucha por 37 años? Sí, de hecho, si buscan la documentación, ha habido en estas semanas, le han llamado ya el efecto Guido. Guido es el nombre del nieto 114, y se dice que el hecho de que apareciera este nieto y toda el tema mediático que esto generó, está generando a su vez que muchas personas que tienen dudas y que vayan a hacerse los exámenes. De hecho, ha habido un aumento en las personas que voluntariamente han ido a hacerse el examen. Además, esto no es solo producto de estas apariciones. De hecho, estas apariciones también son producto de que ha habido ya una tarea bastante ardua, y especialmente con el apoyo también que ha habido del gobierno, se ha hecho una labor en donde más personas conocen, y las personas entonces que tienen dudas se acercan a abuelas y así pueden comenzar este proceso. Entonces, otro punto importante es que se hizo una novela en el 2006 en Argentina, y esto hablaron de ese tema, y esto generó que todavía muchas más personas se enteraran, porque es impresionante ver cómo a veces no están enteradas del mismo. Veamos ahorita el video sobre el nieto 114 y lo que dijo Estela de Carlotto. Ay, esta lluvia me habla de la verdad. Arrastra vestigios de libertad. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida de encontrar lo que busqué y buscamos: mi familia, mis otros 13 nietos, mis 2 pequeños bisnietos, mis 3 hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga, y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta, sino de lucha, no de esta que me tocó vivir tantos años. Como una canción serena. Ya le he podido ver, es hermoso, es un artista, es un chico bueno, y buscó, él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas: ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Él vino a abuelas, fue recibido. ¿Cuándo? Fue a la CONADI, fue recibido y escuchado, y hoy me dicen: es tu nieto en un 99,999%. Ahí está
importancia de saber cuál es la identidad de una persona, o sea, que esa persona sepa su verdadera identidad es clave. Y Rena, ¿qué piensas acerca de ese concepto y además qué significa la CONADI, que la nombran en varios de los materiales que hemos puesto, y cuál es la importancia de ella? Sí, bueno, la CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Esta fue creada en el año de 1992 conjuntamente con una ONG y con el Estado argentino. Y el principal objetivo que ellos tienen es buscar e identificar y localizar a cada uno de esas personas, de esos niños, de esos hombres y mujeres que fueron desaparecidos, esos niños que nacieron en cautiverio, en esa época de la última dictadura militar que ocurrió en la Argentina. Es por eso que la CONADI trabaja conjuntamente con las abuelas y también trabaja con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ahí se encuentra parte recogida, todo lo que es guardada, las muestras de esas familias que están en búsqueda de esos niños que ahora son hombres y mujeres. Es por eso que queremos que vean el próximo video, en el cual existe la necesidad y se hace un llamado a todos esos hombres y mujeres que tienen la necesidad de buscar su identidad. La identidad no es una palabra hueca y vacía. Identidad es inherente a la personalidad con que nacemos, la esencia con que cada uno de nosotros nacemos, porque todos y cada uno somos diferentes. Somos iguales en que tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 piernas, pero en nuestro intelecto, en nuestra modalidad, en nuestros recuerdos ancestrales, en nuestras herencias sanguíneas, se construye una personalidad determinada que de ahí afloran las vocaciones que pueden determinar qué tipo de vida vamos a llevar. Cuando se roba la identidad, se está robando eso. Porque cuando una persona se lo arrebata, como ha pasado con nuestros nietos, robados durante la dictadura cívico-militar, y se lo saca del contexto familiar donde nace para crecer ahí de un papá y de una mamá, esto se destruye, esto se quiere destruir. Y entonces dejan a una persona robada en un lugar que no es el propio, navegando en las dudas. Como dice mi nieto Guido, que adentro le hacía un ruido algo, ese ruido lo tuvieron todos los demás. Todos los chicos que hemos encontrado tenían ese ruido. Y ese ruido que también se reflejaba en la mirada, donde no había coincidencias físicas tampoco. Entonces, esa integración que las abuelas devolvemos, restituyéndole esos derechos a ser él mismo, es un derecho humano, es responder a un derecho humano y a una necesidad de no ser otro, sino uno mismo. Novedad, una cosa para nosotros, el triunfo. El tema de la ley, ¿no? La garantía, con la ley, la garantía. Una de que fuera aceptado por la justicia y otro que la respuesta era certera. Porque muchas veces pensamos, y si nos dicen, tome, este es su nieto, y no es cualquiera, claro, dentro de la perversión, y nosotros no queremos cualquier nieto, es un nieto. Y eso nos decía, por medio de la sangre, sí o no. El Banco Nacional de Datos Genéticos era el sitio donde se guardarían todas las muestras de sangre de las familias que buscaban a sus nietos. El Banco Nacional de Datos Genéticos se comienza a formar un poco antes de que la ley se sancione en el año 87, ya en el año 83 y 84. Sí, bueno, yo creo que verdaderamente es importante, que es como un derecho que tenemos los seres humanos de tener una identidad y de saber quiénes somos y de dónde venimos. Es por esto que, no sé, quiero saber qué piensas tú, ese efecto que lo que hay es abuelas, no hay madres, no hay padres, para buscar esa identificación a esos muchachos, a esos jóvenes que son jóvenes de 35, 37 años que están en la búsqueda de su identidad. ¿Crees tú que esa abuela puede marcar esa efectividad en esos exámenes? Pues bueno, una de las cosas que no se conoce mucho sobre las abuelas de Plaza de Mayo
es justamente no solo su labor de denunciar el abuso que existió en esa dictadura y lo que se hizo con esos niños, sino a su vez toda esa labor científica en las cuales ellas han influido significativamente en el avance genético del estudio de las relaciones genéticas entre las personas. Para el momento en que ellas comienzan toda esta lucha en el año 77 y después de que cae la dictadura en el año 1983, no había forma de saber cómo identificar a alguien si no tenías una relación directa. Entonces ahora existe lo que se llama el índice de abuelidad. El índice de abuelidad te permite conocer, a pesar de que no existan tus padres, con otros elementos de relación, que fue producto de una investigación que se da recientemente, y que así pueden hacer que sean con bastante seguridad todos los resultados de estos análisis que se hacen en estos institutos. Además, hubo una profundización en el análisis psicológico que significa para una persona su relación con los abuelos. O sea, no es un tema nada más de que las abuelas están buscando a un nieto perdido, es más allá que eso, es la importancia y la necesidad de que los seres humanos conozcamos de dónde venimos, porque hay una razón de ser. Esa genética que tenemos no es simplemente unos genes que nos transmiten, sino que va más allá de ese concepto. Entonces, a continuación vamos a colocar un material que recopilamos donde se especifica más cómo ha sido esa historia de esas abuelas que han influido, que ellas no tenían, digamos, inicialmente un rol político. Ellas, de hecho, muchas se involucraron a esto por lo que le pasó a sus hijos, pero que después llegaron a formar una organización que ha tenido una influencia que no solo va más allá del simple hecho de la denuncia, sino de las acciones y resultados increíbles. Veamos a continuación este material. En la Argentina, cerca de 500 chicos, en su mayoría recién nacidos, fueron apropiados durante la última dictadura. Sus padres fueron desaparecidos o asesinados. El plan de los apropiadores civiles y militares estaba muy bien organizado para lograr encubrir esta empresa. Embarazos simulados, nacimientos y adopciones falsas con la colaboración de médicos, enfermeras, jueces. Pero las abuelas de estos chicos no se detuvieron en su búsqueda y la ciencia les dio la herramienta que estaban necesitando. Era posible identificar a estos chicos a partir de la sangre de sus abuelos. En los años 80, ya en el comienzo de la democracia, las abuelas de Plaza de Mayo tendrían un nuevo desafío. Era muy importante precisar el método científico para lograr un grado mayor de certeza. En 1984, Paula Eva Logares fue la primera nieta restituida gracias a la genética. El análisis de ADN todavía no existía. La prueba que se hacía entonces no era tan exacta. Y a veces era necesario tomar muestras de sangre a muchos familiares. Pero era un gran logro. La ciencia trabajaba al servicio de la sociedad. Las abuelas en el campo del aporte científico yo creo que tienen un rol relevante, extremadamente importante, porque fueron las primeras en aplicar criterios científicos en aquel momento de punta, sobre todo en lo que fue el análisis del ADN mitocondrial, que fue concomitante, fue a través de una investigadora americana de Berkeley, Mary Claire King, quien fue la primera en publicar en la revista Nature Genetics de aquel entonces una identificación forense a partir de restos cadavéricos y la correlación con un grupo familiar mediante ADN mitocondrial. Y la información genética se ubica en una molécula. Digamos, la información genética se encuentra codificada en un sistema químico que es el denominado ácido desoxirribonucleico, ADN. El ADN es una sustancia química que está en el núcleo de todas nuestras células y que es la sustancia que porta la información genética. Además de transmitirse de padres a hijos, de heredarse esa información debe expresarse en cada una de nuestras células. Y la forma en que se expresa es porque cada larga molécula de ADN que tiene uno de nuestros cromosomas está como segmentada en porciones más pequeñas llamadas genes.
Y cada gen, que está hecho de ADN, da la orden para fabricar una o más proteínas que, como dije antes, son las sustancias químicas distintas del ADN, pero que realizan el trabajo en las células, que hacen que nuestras células sean como son, que tengamos nuestras características fisonómicas, nuestra estatura, nuestro color de pelo, nuestro color de ojos, y el hecho de que se herede de padres a hijos y que haya variantes en la población de las secuencias de ADN nos permite decir que si dos individuos comparten una misma variante, tienen una alta probabilidad de estar relacionados biológicamente. Para la identificación de los chicos, como sus padres no estaban, la genética trabajaba con muestras de sangre de los abuelos. Pero ¿qué sucedía si en una familia faltaba, por ejemplo, también el abuelo? Todo el ADN que tenemos cada uno de nosotros deriva de ambos progenitores. Con una excepción interesante que se ha utilizado mucho para identificación, y es que la madre en el óvulo, además de tener su genoma, el genoma nuclear que le va a transmitir a sus hijos, tiene algo que se llama el genoma mitocondrial. Nuestras células tienen núcleo con ADN nuclear, pero tienen también mitocondrias en el citoplasma, que son unos organelos, que es donde ocurre la respiración de las células. Ahí las células respiran, o sea, consumen oxígeno y obtienen energía, pero esos organelos tienen su propio ADN. Esas mitocondrias se heredan por la vía materna. ¿Por qué? Porque cuando se forma un cigoto, el espermatozoide de papá solo aporta el núcleo, mientras que el óvulo de mamá aporta el núcleo y el citoplasma, la parte que rodea al núcleo. En ese citoplasma hay mitocondrias y esas mitocondrias tienen ADN. Por lo tanto, el bebé va a tener el mismo ADN mitocondrial que la mamá, y a su vez que la abuela materna, y a su vez que los otros hijos de esa abuela materna sean varones o mujeres. Entonces, estudiando ese ADN, estudiando su secuencia de letras, de bases, que es su información, uno puede establecer el lazo biológico con la abuela materna o con los otros hijos de la abuela materna en ausencia de la madre. Y esto es lo que ocurre con los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, donde falta una generación, la generación de los padres. ¿Por qué? Porque fueron asesinados, porque están desaparecidos y en muchos casos se sabe que incluso los cuerpos han sido arrojados al Océano Atlántico y jamás se los podrá recuperar. Con respecto a este tema, queremos reforzar, y es uno de los objetivos de este programa, de cuán importante es la identidad de una persona y cómo eso es un derecho humano. Y por lo tanto, queremos entonces ahora también mostrarles, y es parte de lo que queremos que vean, es qué sienten entonces esos nietos una vez recuperados, porque asumimos que esas abuelos se sienten muy felices, obviamente, de encontrar a sus nietos, pero también qué sienten esos nietos por haberse encontrado. Entonces, Rena, cuando hemos visto todo el material, ¿qué es lo que podemos concluir de lo que sienten los nietos? Sí, bueno, yo creo que eso es una historia, cada quien de vida tiene una historia y ellos tienen esos sentimientos que son confusos. Es por eso que siempre las abuelas, cada vez que dan una rueda de prensa y dicen hemos encontrado un nieto y todo, piden discreción y le dan un tiempo, porque ellos tienen, tienen que digerir, que tienen que como que saber enfrentarse a esa realidad que es una nueva identidad, una nueva vida. Es por eso que les queremos presentar el siguiente video, el cual es una serie de micros documentales en los cuales van más de 100 y son historias contadas directamente desde estos nietos que han aparecido. Estos son testimonios protagónicos de lo que ellos sintieron y vivieron en el momento de ser recuperados por las abuelas de la Plaza de Mayo. El siguiente micro es del nieto número 1 y él tiene por nombre Guillermo Rodolfo. Vean esta historia que de verdad es bien sentimental. 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, 2 generaciones que no desaparecieron. Nietos
Historias con identidad. Esta es la de Guillermo. Patricia Roisenblit y José Pérez eran jóvenes, tenían 25 años. En junio del 77 nacía su primera hija, Mariana Eva. 15 meses después, la familia entera era secuestrada. La niña fue dejada con sus abuelos paternos. Patricia estaba embarazada de 8 meses. La pareja fue encerrada en una casa del Gran Buenos Aires y finalmente Patricia fue trasladada a la ESMA. Allí, el 15 de noviembre de 1978, dio a luz un varón. Sus padres permanecen desaparecidos. El bebé fue apropiado. Saber cómo fue que sucedió, qué sueños tenían tus padres para vos, por qué, cuáles eran los ideales que luchaban, cómo te querían poner. No veo nada más beneficioso que saber tu verdadero origen y vivir en la verdad. Abril de 2000. Abuelas recibe una denuncia anónima. Un agente civil de la Fuerza Aérea habría inscrito al bebé como hijo propio. El joven es ubicado por las abuelas y contactado por su hermana biológica. Me entrega la carta con un libro, adentro de un libro. Aparece una foto de mi papá y de mi mamá. Pero la foto de mi papá en ese momento lo que me impactó era que era una foto mía en blanco y negro. Guillermo acepta efectuarse el análisis de ADN. El 2 de junio, Abuelas recibe el resultado. Es el hijo de Patricia y José, Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisenblit. El enterarme que iba a venir, que iba a tener un hijo, me hizo sentir mucho más la ausencia de mis padres. Yo no puedo evitar mirar a mi hijo, y más con el parecido que tiene él conmigo cuando yo era chiquito, e imaginarme que soy yo. Muchas veces yo abrazo a mi hijo con la misma intensidad, con el mismo amor, con lo que a mí me gustaría que me hubiera abrazado mi papá. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora les queremos presentar una serie de tráiler de películas que han surgido a raíz de todo esto que fue el periodo de la dictadura militar en Argentina, y de películas que muestran esa lucha y esas desapariciones y todo lo que ocurrió en ese periodo de tiempo. Este es el turno de la película La Historia Oficial. Esta fue realizada y producida por Luis Puenzo y tiene una historia en la cual una maestra casada con un empresario en esa época de la dictadura, el esposo tiene contactos militares y con los Estados Unidos, y ellos adoptan a una niña, y al transcurrir la dictadura y pasa la dictadura, y vienen a Argentina todas esas personas que fueron exiliadas y empiezan en la búsqueda de esos hijos, de esos nietos. Ella se pregunta si su hija, que fue adoptada en ese periodo de la dictadura, pertenecerá a estos que fueron despojados de sus madres en cautiverio. Veamos. Alicia Marnet de Ibáñez, algunos ya me conocen. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos. Con estas cosas, a veces basta con que se descuide un pequeño detalle. Ah, si vos descuidas tus detalles, eso es asunto tuyo, Machi. ¿Yo? Claro. Yo hice lo que me dijeron. Había mujeres embarazadas que perdían allí sus hijos. Y otras que se las llevaban, pero volvían solas. Porque al chico se lo daban esas familias que los compran sin preguntar de a dónde vienen. ¿Por qué me decís eso a mí? Y el vivo de mi hermano, seguro que no va a venir hasta que no se haya terminado todo, ¿no? Hoy tenía reunión con gente de afuera. Lástima que no pudiste convencer a tu papá. Ah, el viejo cuando se pelea, y hasta que no afloje Roberto no va a aflojar él. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones,
Los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. No puedo esperar más, Ibáñez, usted lo sabe. Si Andrada no me recibe ahora, yo no estoy dispuesto a que me metan preso. Heifel se llamaba el médico, Heifel. No me acuerdo, Alicia, ¿cómo crees que me acuerde? ¿Cómo no te vas a acordar del médico que te dio a dar? No hay nada más conmovedor que una burguesa con culpa. La fecha era entre el 15 y el 20 de marzo, ¿no? Más o menos. Aunque esta es una chica más jovencita, no sé. ¿Usted está segura que fue en ese hospital? En La Plata. Así que vos sos inocente, ¿no es cierto? Así que vos no tenés nada que ver con nada. ¿Querés que te diga una cosa? ¿No habrá sido vos el que me denunciaste para quedar bien delante de algún amiguito tuyo? De muy buena gana lo hubiera hecho. Siempre es más fácil creer que no es posible, ¿no? Sobre todo porque para que sea posible se necesitaría mucha complicidad, mucha gente que no lo pueda creer aunque lo tenga delante, ¿no? Las fechas coinciden más o menos, ¿no? Y por esta foto, usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene bien podría ser mi nieta. Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. Ahora continuaremos con otra película muy buena que la recomendamos, así como la historia oficial, que se llama Cautiva. Cautiva fue una película argentina producida en el 2005 por Gastón Viravent y ha ganado premios internacionales como es en el Festival de Cine de San Sebastián y en el Festival Hispanoamericano de Toulouse en Francia. Entonces son películas reconocidas internacionalmente y nos muestran esta realidad con historias reales, de hecho muchas de ellas basadas en casos reales. Tenemos el caso de Cautiva, en donde es la historia de una niña de 16 años que a través de una orden de un juez se entera de que ella no es hija de los padres que la adoptaron en forma fraudulenta, eran un policía y su esposa, y entonces así recupera su identidad y todo el conflicto que ella vive posteriormente. Le pondremos ahorita un corto de esta película. Sí, bueno, esperamos que todo este trabajo que le hemos preparado sirva y ayude y motive a todas estas personas que no sabían de este tema a buscar información. Como le dijo Vanessa, todo lo pueden conseguir a través de las páginas en internet. Queremos aportar un granito de arena en esta búsqueda, en esta lucha que por tantos años han hecho estas madres que ahora son abuelas, y de verdad creo que es una satisfacción cada vez que nos enteramos de que cada mes o cada año se restituye la identidad de estas personas que fueron desaparecidas de sus padres. Sí, de hecho queremos agradecer, pues, como les decimos, los comentarios que nos dieron y además contribuir a esta difusión. Creemos que la difusión de esto es fundamental para que gente sepa lo que está pasando, entienda las realidades y no permita que algo así ocurra nuevamente.
Además, quisiéramos destacar la importancia de la unión. En la unión es que está la fuerza, y esto es un ejemplo claro en las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas, si hubieran tratado de hacer esta labor en forma independiente, no lo hubieran logrado. Es por estar unidas, es que han podido llegar a donde han llegado, a pesar de los años que han pasado, a pesar de lo difícil de la lucha. Es en unión como se logra reivindicar los derechos de las personas y todo aquello que queramos lograr en la vida para la mayoría de las personas. Entonces agradecemos así pues a todos los que han visto el programa y recomendamos, como dijo Rena, que busquen la página web de abuelas, se llama abuelas.org.ar de Argentina, y les recomendamos mucha información interesante. También ahorita que vamos a cerrar el programa, pondremos al final también un video de una película. Hay mucho material de películas y documentales que nos van a ayudar a entender, así que recomendamos que conozcan más de esta hermosa lucha, que lamentándolo mucho fue producto de una dictadura que fue en contra de los derechos humanos de todas estas personas que fueron víctimas, desaparecidas y lamentándolo mucho asesinadas. Sí, bueno, no nos queda más que despedirnos. Hemos llegado al final de este programa e invitarlos a que la próxima semana nos sintonicen como cada miércoles y le vamos a tener un programa lleno de actualidad y de temas de importancia como el que hemos tratado el día de hoy. La próxima semana tendremos un tema también especial. Les hablaremos sobre el presidente de Uruguay, José Alberto Pepe Mujica. Y agradecemos a todas esas personas que nos siguen escribiendo a nuestro correo electrónico, nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, y las que quieran participar no duden en comunicarse, ya que tienen las puertas abiertas. Vean el siguiente video de la película Cachacma, como le dijo Vanessa, y nos esperamos la próxima semana. Fue en el otoño del 76, cuando descubrí juegos que nunca había jugado, y encontré un tesoro. Y aprendí la mejor forma de correr. Hice amigos donde menos lo esperaba. Cuando papá se convirtió en superhéroe, mi hermano en un santo, y yo en Houdini. Y cambié de casa, de colegio y de nombre, para ser yo mismo. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes. Y entendí que los deseos no siempre se cumplen. ¿Sabes qué es lo único que me da miedo? Que no volver a verlo nunca más. Ma, ¿qué le pasa a papá? Necesito saber que yo ahora estaré a salvo de toda esta mierda. A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre. No atiendan ninguna llamada y tampoco llamen a nadie. Ese otoño dejé de ser chico y descubrí el secreto de Kamchatka.